Hola a todos. Hoy no vengo a traerles soluciones rápidas ni frases motivadoras de esas que inundan las redes sociales. Hoy vengo a hablarles de una carga silenciosa que todos llevamos, pero que pocos nos atrevemos a nombrar: el peso de tener que estar bien. Me llegaron dos correos al nuevo buzón del canal que me dejaron pensando durante varias noches. Son historias largas, densas, que duelen, pero que terminan con una luz que todos necesitamos ver. El primer correo que vamos a leer es el de un hombre que construyó un imperio de éxito, pero que se olvidó de quién era él. Y la otra historia que vamos a escuchar es de un correo de una chica que es muy joven, que se convirtió en una estatua de perfección hasta que empezó a agrietarse. Quédense conmigo, porque en el fondo de estas historias probablemente encuentren el permiso que hace tiempo se están negando, el derecho a dejar de fingir. El primer correo que vamos a leer es el de Luciano. Él tiene 45 años y comienza así. Hola Martín, te escribo desde el lugar que se convirtió en mi santuario y mi cárcel, el asiento del conductor de mi auto. Estoy en el garage de mi casa y son las 8:40 de la noche. El motor está apagado, pero me quedo acá, en la penumbra. Tengo 45 años. Si me ves en LinkedIn, soy el ejemplo de éxito. Soy director de ventas y tengo trajes a medida. También tengo una casa en un barrio cerrado y una familia que parece sacada de un catálogo, pero debajo de esta saturación de identidad hay un hombre que está desapareciendo. Mi drama empezó hace años, cuando confundí ser alguien con tener algo. Me volví un experto en la actuación. En la oficina soy el león que motiva a los jóvenes con frases de autoayuda que yo mismo desprecio. Llego a casa y soy el esposo que nunca se queja, el papá que siempre tiene energía para jugar, pero, Martín, estoy agotado. Es un cansancio existencial que no se cura durmiendo. Es el agotamiento de sostener una máscara de 100 kilos durante 16 horas al día. El momento de quiebre fue el cumpleaños de mi mamá. Mi hermano grabó un video y al verlo no me reconocí. Vi a un tipo gesticulando, riendo fuerte, palmeando espaldas, y vi sus ojos. Mis ojos estaban muertos. Eran los ojos de un rehén. Me di cuenta de que mi vida era una cara de publicidad, como me dijo mi hija de 6 años esa misma noche. Ella misma, mientras cenábamos, y me soltó: papá, ¿por qué sonreís si tus ojos están tan tristes? Ese fue el clavo en el ataúd. Pasé semanas sintiendo que mi identidad era un collage de expectativas ajenas. Me sentía un fraude. Pensé que si dejaba de ser ese tipo exitoso y siempre animado, mi familia me dejaría de amar. Mis empleados me perderían el respeto y yo me quedaría vacío. Pero el martes pasado algo se rompió. No aguanté más y me quedé en el auto llorando. No fue un llanto de tristeza, fue de redención. Mi esposa bajó al garage. Pensé que me iba a pedir que entrara a comer, que me iba a decir que me pusiera bien, pero no. Abrió la puerta al acompañante, se sentó y se quedó en silencio conmigo. Estuvimos así durante 40 minutos, sin luces y sin teléfonos. Le dije, con la voz rota: no puedo más con este personaje. Y ella, tomándome la mano, me respondió: yo también lo odio. Extrañaba al hombre que conocí antes de que fueras importante. Esa noche entendí que la esperanza no es que los problemas desaparezcan, sino dejar de mentir sobre ellos. Mañana me toca volver a la oficina, pero ya no soy el león. Soy un hombre que aprendió que su mayor éxito es, por fin, tener el derecho a no ser nadie. El segundo correo que vamos a leer hoy es de una chica que me llamó la atención. Es muy joven, tiene 22 años, es de la Facultad de Medicina de la UBA y su correo comienza así. Martín, te escribo desde la cama de mi habitación de la infancia.
Tengo 22 años y se supone que este es el mejor momento de mi vida. Soy estudiante de medicina en la UBA, promedio casi perfecto, medalla de oro en atletismo. Soy la hija del pedestal. Toda mi vida me entrenaron para ser una ganadora. Mis papás, con todo su amor y sacrificio, pusieron en mis hombros una carga invisible, la de compensar todas sus frustraciones. Mi identidad no es mía, es un proyecto familiar. Si yo saco un 9 en lugar de un 10, siento que le estoy robando el futuro a mis viejos. Mi problema es el silencio. Vivo en una presencia silenciosa que me está matando. Llego de la facultad y me encierro a estudiar hasta las 2 de la mañana. Me obligo a postear fotos en el gimnasio o estudiando con un café estético en algún bar, porque si el mundo no me ve que estoy ganando, siento que no existo. Es como una saturación de identidad digital y real. Hace meses que lloro en la ducha. Abro el agua caliente al máximo para que el ruido tape mi llanto. Me miro al espejo y no sé quién es esa chica. Me pregunto, ¿quién sería yo si no tuviera que ser la mejor? La respuesta me daba pánico, porque pensaba que yo no era nadie, que solo era un envase vacío lleno de libros de anatomía y expectativas. El colapso, mi colapso, llegó en un examen final de patología frente a todos mis compañeros. Me senté frente al papel y de repente, mientras estaba dando el examen y estaban todos en silencio, las letras empezaron a bailar. No era que yo no supiera las respuestas, era que ya no me importaban. Entregué la hoja en blanco, salí de la facultad y caminé hasta una plaza. Me senté a ver la gente pasar. Una señora con un perro, un chico en bicicleta. Nadie me miraba, nadie esperaba nada de mí. Por primera vez en varios años sentí que era invisible y fue el sentimiento más hermoso de mi vida. Volví a casa y le confesé todo a mi mamá. Esperaba un grito, una decepción profunda, pero ella me miró con una lástima que me dolió y me dijo, perdónanos, hija, pensamos que darte todo era exigirte todo. Hoy dejé la carrera por un tiempo. Estoy trabajando en una biblioteca, rodeada de libros que nadie me obliga a memorizar. Sigo estando cansada, pero es un cansancio real, de trabajo, no ese cansancio existencial de sostener un pedestal. La esperanza fue descubrir que el mundo no se detiene si yo me bajo de la carrera, que el mundo va a seguir girando. Mi valor no está en mis notas, sino en la paz que siento ahora que me permito estar rota. Estos dos correos, estas dos historias que llegaron al mail del canal nos enseñan algo fundamental. El peso de tener que estar bien es una cárcel que nosotros mismos ayudamos a construir. Si hoy te sentís saturado, si sentís que tu identidad se te pegó a la cara como una máscara de yeso, recordá al hombre del garage y a la chica de la facultad. La salida no es esforzarse más, sino rendirse. Rendirse a la verdad de que somos seres humanos, de que fallamos y de que tenemos todo el derecho del mundo a no ser los protagonistas exitosos de una película que ni siquiera nosotros elegimos filmar. Gracias por dejarme entrar un ratito y en tu soledad y escribime a cartayerbivir@gmail.com. Yo los leo con el mate en la mano y nos acompañamos en este silencio.